Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Ultimátum MX? Muy buenas tardes. Vamos al espacio de la entrevista y hoy me da muchísimo gusto contactar, poder platicar con Marbey Altúzar Figueroa, una amiga de hace mucho tiempo, colega, escritora, poeta, y hoy estamos haciendo enlace con ella. Está en Comitán. Marbey, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Muy contenta de saludarte en este día que es especial para ti, por supuesto para nosotros, tus amigos, porque Gracias. han de saber que estás celebrando cumpleaños. Sí, gracias, Y me gracias. da mucho gusto aquí a la distancia, un poquito más cerca, ya no desde la Ciudad de México, sino desde Comitán, Chiapas. Te Sí, abrazo, querido Alex. Gracias por este espacio. muy bien, pues el motivo por el que te hemos buscado, por el que Ultimátum te ha buscado es pues que platiquemos de este libro que tienes en tus manos, que se llama Aullido de Agua, de Editorial Tinta Nueva, y que ganó el Premio Nacional de Poesía María Elena Solórzano 2023, y a partir de ahí pues lo has estado presentando en diversos lugares. Quisiera que le platicaras a la audiencia de Ultimátum a dónde lo has presentado y luego me platicas del contenido, por favor. Muchas gracias, Alex. Gracias a Ultimatum, a la audiencia. Y bueno, platicarles que efectivamente, como tú dices, a partir de que ganó el premio este libro, Aullido de Agua, que es más bien una plaquette, contiene 12 poemas, mediante concurso, después de que me dieron la notificación de que había ganado este Premio Nacional de Poesía María Elena Solórzano, pues ha tenido mucha suerte y ha recorrido ya bastantes espacios, entre ellos la Feria Iberoamericana del Libro en Orizaba, Veracruz, ha estado en la Feria del Libro Coyoacán, en la Ciudad de México, se presentó también en el Centro Cultural Elena Garro, también en la Ciudad de México, y el evento de premiación con el que inició, digamos, esta pequeña gira fue en la casa del poeta Ramón López Velarde en la Ciudad de México. Después me invitaron recientemente, la semana pasada, estuve en la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas, muy contenta de haber presentado ahí con un auditorio bastante grande, muchos muchachos que incluso eran jóvenes pensé que eran del área de literatura y me dio mucho gusto saber que no porque no quiera los de literatura, no, al contrario, sino porque uno Sí. cree que el interés pues es nato en los de literatura, pero eran muchachos de ingeniería y no Ah, sabes mira. la participación que tuvieron los muchachos, el adentrarse a la poesía. Yo creo que en estos tiempos, Alex, tan convulsos, uno no puede más que aferrarse a la poesía y entregarse, ¿no? Y a través de ella, pues acercarse a los jóvenes. Es una forma de salvarse, es un refugio, es una forma de recrear al mundo, de renombrar las cosas. Y como este poemario en particular tiene poemas de contenido amoroso, erótico, un poco combativo, con algunas cuestiones feministas. Entonces, estos temas a los muchachos les llaman mucho la atención, ¿no? Y Sí. entonces se estableció un diálogo muy bonito entre ellos, los presentadores y yo. Entonces fue muy padre ver la reacción de cada uno cuando se leía alguno de los poemas, ¿no? Sí, sí. Realmente la poesía erótica es un género bastante difícil porque tenemos que nombrar las cosas, es aparentemente natural, ¿no? Porque son emociones y sensaciones que compartimos como seres humanos y que sin embargo en la forma de decirlo, en la forma de nombrar una emoción, es ahí donde radica el hecho de que se convierta en poema, ¿no? La musicalidad, el ritmo, la metáfora, el manejo del vocabulario, el manejo de la palabra, que igual las tenemos todos, ¿no? Pero este trabajo es, creo, un poquito de mayor dificultad, digamos, y cuando cuando logras motivar a otro, cuando logras esa empatía con el otro a través de una mirada, a través de un gesto, a través de una palabra, pues yo creo que ese es el momento
de mayor satisfacción, ¿no? El hecho de que alguien nos lea y que veamos una respuesta, ¿no? O una motivación. La poesía te puede dar todas las emociones, ¿no? El enojo, la rabia, el amor, el erotismo, la pasión, todo esto que como seres humanos tenemos y que a través de la palabra recreamos y nos damos al otro, ¿no? Sí, claro. Hoy lo presentas ahí en Comitán, cuéntalo. Ah, sí es cierto, hoy a las 6 de la tarde es el aniversario número 48 del Centro Cultural Rosario Castellanos, que es un bellísimo edificio frente al Parque Central de Comitán, que fue fundado por el maestro Óscar Bonifaz Caballero. Por eso el festival lleva su nombre y entonces muy contenta de que ya sabes es mi ciudad, entonces muy contenta de presentarlo aquí por primera vez. También lo voy a presentar en la facultad de la UNACH, es Ciencias Administrativas, el campus 8 de la UNACH. Para el día viernes a las 10 de la mañana vamos a estar ahí con jóvenes también que tienen una formación, pues ya sabes, administrativa, contable, y entonces acercarnos a ellos con poesía, creo que es una forma de darle otra mirada al mundo, ¿no? Sí, Entonces, por muy supuesto. contenta de estar aquí en Comitán y de estar en Chiapas y de hacer este recorrido y de que la gente lea, porque finalmente escribimos para eso, ¿no? Para que la gente Sí, nos lea. El poema se queda en las otras personas, ya no es nuestro, a sí, sí, partir de que sí. está publicado. Claro. Oye, ¿por qué Aullido de Agua y cómo relacionarlo con el erotismo del que habla? Ah, muy bien, Alex. Mira, en los seres humanos tenemos de repente ciertas fijaciones, ¿no? Para mí el agua es gran sensualidad. Si ves las olas, por ejemplo, del mar, son tan sensuales, la espuma, el golpe, el ruido, lo impetuoso que puede ser un río cuando se desborda, por ejemplo, es como ese cúmulo de emociones. A veces uno se siente río, a veces uno se siente mar, o una gota de agua, o una fuente. Y creo que el agua y la sensualidad van muy de la mano, este elemento, ¿no? Natural, con el ser humano y con la relación que puede tener con nuestra sexualidad, sensualidad y erotismo. Son las sensaciones, es renombrar. Entonces, de repente yo estaba escuchando precisamente una cascada y sonaba así como un aullido. Y la sensación que yo tuve fue de placidez en el cuerpo, ¿no? Esa sensación de frescura, de emoción. Y entonces esta relación, por eso el jugar con las palabras es maravilloso, ¿no? El tener esta recreación que hacemos los que escribimos, hacemos una recreación y renombramos las cosas. Decía Vicente Huidobro que a veces el poeta es un pequeño dios porque renombra, porque crea. Entonces, la sensación del agua con el cuerpo está íntimamente ligada con estas sensaciones, con estas emociones y cuando escuché esta cascada que caía y la placidez que yo tuve y de repente cuando llegas como al final parece realmente un aullido, ¿no? El de un lobo, que el Sí, sí. lobo también ya ves que es un animal muy sensual. Entonces, bueno, hice esta relación y cuando escribí un poema que incluso está relacionado con el mito de Dido y Eneas, surgió como la metáfora, surgió la imagen y escribí. Y entonces después, cuando mandé a concurso y tienes que titular el poemario, casi siempre el título te lo da uno de los versos. Y creo que este verso fue el que más por haber surgido ahí el primer poema para este poemario, dije, este le va a dar título y pues pues ha tenido un buen acogimiento, tanto el título como los poemas, ¿verdad? Y Sí, yo sí, sí. muy contenta de haberlo logrado, de transmitir sobre todo, porque fíjate que la poesía, Alex, también es una forma de abrazar al otro, también es una forma de quererse, de entregarse a la humanidad, de tener esta comunión, ¿no? Tanto Sí. de las cosas que nos duelen como
las cosas que nos emocionan, como las cosas que nos hacen felices o que nos hacen vibrar. Y ya sabes claro. que todas estas emociones pues nos pertenecen a todos, ¿no? A todos los Claro, seres humanos. claro, claro. Oye, Así es, háblanos querida Alex. de tus otros libros. Sí. ¿Cuántos otros tienes y cuál de ellos te ha satisfecho más antes que este? Muchas gracias, Alex. Mira, pues iniciamos con una plaquette que publicó el Estado de México, la Universidad Autónoma de Toluca, y se llamó Consagración de los Instantes. Luego surgió A la sombra de una jacaranda. Este poemario fue publicado por el Ayuntamiento de Comitán. Luego vino Confesión de Orfandad, que fue editado por Coneculta Chiapas. Luego llegó Latir de Fuego, que fue publicado por Carruaje de Pájaros, editorial independiente chiapaneca, coordinada por Fernando Trejo, el poeta, el reconocido poeta chiapaneco. Y luego vino Aullido de Agua, que bueno, el premio en sí fue la publicación de la editorial Tinta Nueva que dirige el escritor Federico Corral Vallejo. Junto a Ujú. estas publicaciones han habido otras en conjunto con el grupo literario Décima Musa, otro poemario que se llama Fuego a Tres Voces, que incluso hicimos un performance con dos mujeres poetas y músicos, y entonces una de ellas toca el clavecín y las otras dos declamamos, y se ha llevado por muchos lugares, y es algo que también ha tenido una buena penetración y es un libro muy querido. Ujú. Recientemente publicamos con traducción al celtal y tzotzil, que eso me encantó. Yo hice un poema sobre una tradición chapaneca que realmente es comiteca, que es la de la reja de papel de China cuando alguien cumple años y se le pone la puerta de su habitación a la primera salida. Es como Ujú. romper la membrana en el momento en que rompe la reja de papel de China y atraviesa. Es como si pasaras al otro año, a la vida, ¿no? Y te reciben. Entonces, Ajá. esa tradición a mí se me hace muy bonita, muy original, y la poeticé, y entonces se hizo esta traducción al celtal y al tzotzil, y me encanta. Y también otra publicación que ganó un premio, que fue Poesía y Narrativa Actual, Lord Byron Editores, una editorial de Madrid, España, y también otra más reciente que fue en un homenaje a la maestra Kira Galván, es reconocida escritora mexicana, que se llamó El canto de la libélula. Y Mm. entonces, bueno, ahí se han recopilado en algunas revistas culturales también. Es un camino muy bonito el de la poesía, se goza. Fíjate que es un oficio muy solitario. Necesitas estar solo para escribir, para Ujú. dedicarte, para trabajar, incluso el asistir a los talleres, trabajas ahí el poema, pero regresas a casa y frente a tu computador estás, o frente a la libreta, como yo que trabajo un poquito a la antigua, y primero es la libreta y luego ya me voy a la computadora. Ajá, ajá, Entonces, es solitario, pero también estás en conversación con el mundo, ¿no? Porque claro. son estas emociones que te decía muy humanas. Y respecto a la otra pregunta, ¿cuál es el libro más querido? Híjole, fíjate que yo creo que es como cuando tienes hijos y a todos los amas por igual. Sí, sí, Pero sí, entiendo. hay un libro en especial que se llama Confesión de Orfandad. Este libro editado por Coneculta, quizá por el manejo del tema y de las emociones que ahí se desbordaron, porque déjame decirte que la poesía también es catarsis, es liberarte de ciertas emociones, del dolor, de la tragedia, de lo que te frustra, por ejemplo, hablar en estos tiempos de la violencia o de la violencia contra todos los seres humanos, en particular de la violencia contra la mujer, de la violencia que uno puede vivir de niño o en la adolescencia o cuando vives tragedias pues, que te marcan para siempre, ¿no? Entonces, una forma de liberarse y de hermanarse con otro es a través de la poesía, a través quizá también de toda la literatura, ¿no? Del cuento, Sí, del ensayo, de la sí, narrativa, de la novela, sí. pero especialmente de la poesía. Entonces yo creo que ese es uno de mis libros más queridos. Y Ah, bueno, ok, pues porque tuvo el reconocimiento, ¿verdad? claro. Que me hace feliz, sí.
Así es, Sí, claro, Alex. claro, claro. Y te lo digo con Oye, mucha humildad, porque yo creo que jamás se aprende totalmente y jamás se termina de escribir, ¿no? Jamás claro, que digas tú esto ya es lo máximo. No, no es cierto. Siempre está uno sí, aprendiendo. claro, Así es, claro. queridísimo Alex. Marbey, en la poesía, bueno, conocemos la poesía desde hace tiempo, ha habido poesía. Ahorita estamos viviendo circunstancias muy distintas. Para comenzar, como tú decías, ya se escribe en una computadora. Antes se escribía a papel y lápiz a la luz de un quinqué, ¿no? Hace Así mucho es, así es. tiempo. La pregunta es que te quiero hacer es, ¿la poesía es atemporal, Maribel, o Marbey, o era otra en otro tiempo y ahora es distinta? ¿Es lo mismo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cambia con el tiempo? Mira, hay formas, pero hay poemas, por ejemplo, yo leo a Vallejo, leo a Neruda, más acá a Octavio Paz, más acá a Rosario Castellanos, y me sigo encontrando en esas voces. Y yo digo, ay, yo hubiera querido yo escribir esa imagen, esa metáfora, hubiera querido yo lograr ese poema, de verdad, o me siento la protagonista de esas letras, mi Ujú. hermano, y sin embargo, fueron otros tiempos. Incluso la poesía social, la poesía combativa, tú dices, ay caramba, pareciera que se está escribiendo en estos días. Entonces yo creo que quizá ha cambiado la forma, pero no el fondo, porque Sí, siguen siendo las mismas emociones las de los seres humanos, ¿verdad? En ujú, diferentes contextos, momentos históricos. Lo que tú decías me llega mucho, el hecho de escribir con un quinqué. Yo nací en el campo, en un rancho, y yo sé lo del uso de las velas, del quinqué y demás, y el gusto que yo tenía de primero de primaria, de querer devorarme los libros a la luz a la que fueran, ¿no? La del ujú, día ujú. Sí, o la del quinqué, y entonces yo creo que cambia por esto la forma, pero no el fondo. Y surgen poemas. Acabo de encontrar, ahora que fui a la feria del libro de la UNACH, había un stand de literatura centroamericana y encontré un libro que se llama A la izquierda del erotismo. Y es una mujer guatemalteca, una poeta reconocida, que escribe sobre, es combatiente, ¿no? Sobre, ya sabes, la opresión que ha tenido sobre todo los pueblos indígenas de Centroamérica, y también sobre erotismo. Y de repente yo dije, esta mujer es muy actual. Yo dije, ha de tener, si mucho, ha de tener mi edad. Y me doy cuenta que no, que hace muchísimos años escribió ese poemario. ujú, Entonces ujú. dices, sigue habiendo este enlace generacional, esta Ujú. preocupación constante del ser humano por las mismas cosas, aunque claro, ahora también he compartido talleres con muchachos muy jóvenes que te hablan de estos temas y de estos términos actuales, ¿no? Por ejemplo, hay una poesía que habla mucho sobre la ecología y sobre el calentamiento global y sobre la preocupación que tenemos por esos temas, ¿no? Ujú. El de la violencia, eh, temas muy actuales y sabes qué, los poetas más jóvenes se Sí, atreven a decir las cosas de manera más directa y más clara, sin sí, dejar de hacer un poema, por supuesto, con todo lo que requiere, digamos, de manera técnica, ¿no? Para sí, que se convierta en una pieza de arte y no claro. nada más en una frase, ¿no? Claro, claro. Ya para terminar, Maribel, ¿no has pensado escribir otros géneros, como novela, por ejemplo? Me encanta la novela histórica y tengo por ahí algunos proyectos, que es bastante difícil porque tienes que hacer un trabajo de investigación bastante Sí, arduo, pero me claro. gusta mucho a partir de una novela de la maestra Kira Galván que se llama Los indecibles pecados de Sor Juana. Entonces me llamó mucho la atención y he tomado algunos talleres para escribir novela, pero me gusta mucho más el cuento y me gusta el cuento breve. Y estamos trabajando por ahí un libro de cuentos sobre los 7 pecados capitales. Órale. Entonces, ya te imaginarás los Te temas. gusta lo fuerte, lo intenso. Así es, querido Alex. Ya me hicieron Muy la bien. broma de que me quedé, ya no he avanzado porque me quedé en el pecado de ¿cómo se llama este? Bueno, me decían que en el de la gula. ¿Y cuál es el otro? El de
la soberbia, la gula, él es el que está relacionado con la sexualidad, que de repente ya se me van los, ya Ah, sabes la ya. edad. Oye, Marbey, pues muchísimas Mande. gracias por esta charla, te agradecemos mucho a nombre de Ultimatum y la verdad, pues a nombre mío y de la empresa también te felicitamos, te reconocemos mucho lo que has hecho hasta ahora y sabemos que tienes mucho potencial todavía por dar. Vamos a estar pendientes para poder disfrutar de tu trabajo, de tu talento, de tu legado a la literatura. Muchas gracias, Marbey. Agradezco mucho yo a Ultimatum, a todo su equipo, los abrazo con poesía y espero seguir compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, querido Alex. Y bueno, ya ve por favor a tomar la primera copa. Lo que manda la fecha. Brindemos, por favor, por tu Sale salud, pues, Alex. muchas Muchísimas gracias. gracias. Buenas A la tardes. audiencia de Ultimátum también, muchas gracias. Buenas tardes.